Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Hoy nos reunimos en el quinto encuentro de este curso de imágenes, básicamente de imágenes y cirugía. Hoy es el segundo encuentro relativo a patología de páncreas. Tenemos la suerte de que hoy va a estar moderando el doctor Martín de Santibáñez, que es un referente en todo lo que es cirugía hepatobiliar en la Argentina. Va a moderar la mesa, en las cuales va a haber dos presentaciones que ahora las va a comentar Martín, y luego alguna presentación de casos clínicos. Así que, bueno, muchas gracias, bienvenidos, y Martín, gracias por estar y colaborar con el curso. Te cedo la palabra, muchas gracias. Bueno, gracias Diego y gracias Hugo por la invitación al curso, y felicitaciones también por la iniciativa. Veo que hay un montón de gente conectada, recién veía más de 127 personas, muchísimo, así que nos vamos a divertir un ratito. Tenemos dos presentaciones, la primera que está a cargo de Victoria García Galofre, que va a hablar sobre pancreatitis crónica. Victoria trabaja en el Sanatorio de las Lomas, acá en Buenos Aires. La segunda presentación va a estar a cargo de Jorge Aguali, en relación a imágenes en adenocarcinoma de páncreas. Jorge trabaja desde Tucumán en el Centro Radiológico Méndez Collado. Y después de que hagamos una ida y vuelta de preguntas y respuestas en relación a por ahí las dudas e inquietudes que tenga la gente del auditorio, vamos a hacer una presentación de dos casos clínicos a cargo de la doctora Luciana Peralta, también tucumana, que trabaja en el Hospital Italiano de Buenos Aires, está haciendo el fellowship actualmente en cirugía hepatobiliopancreática y trasplante. Así que bueno, Victoria, te doy la palabra, si querés ir compartiendo la pantalla. Y después las dudas que surjan de tu presentación podemos resolverlas en conjunto. Gracias. Bueno, hola, muy buenas tardes. Gracias por la presentación. Vamos a hablar en esta clase de pancreatitis crónica. Es una causa importante de morbilidad a lo largo del mundo y puede de manera significativa comprometer la calidad de vida, más allá de las complicaciones agudas y a largo plazo que están asociadas. Debemos tener en cuenta que el diagnóstico de la pancreatitis temprana es crucial para modificar el curso natural de la enfermedad. De todas formas, en la mayoría de los casos, esta enfermedad se diagnostica en estadios avanzados, por lo que los signos radiológicos que vamos a observar vamos a ver hoy, magnetotomografía computada y resonancia magnética, resultan de vital importancia para el diagnóstico. Bueno, hay varias causas que la pueden desencadenar, entre ellas de origen tóxico metabólico. En primer puesto, el origen alcohólico, puede tener también origen idiopático, genético, autoinmune, ser el resultado de pancreatitis agudas, necróticas a repetición, o bien tener una causa obstructiva, como por ejemplo páncreas divisum o masas de tipo neoplásico. Esto genera diferentes vías metabólicas de daño en el tejido glandular. Puede ser estrés oxidativo, tóxico metabólico, necrosis, fibrosis, hipertensión ductal. Todos estos mecanismos fisiopatogénicos conducen a la pancreatitis crónica. Quizás este es un modelo más gráfico, donde el concepto actual es un modelo de progresión que se basa en un estado de preenfermedad, donde en una base genética con factores de riesgo ambientales pueden desencadenar una respuesta inflamatoria que perdure a lo largo del tiempo. La pancreatitis crónica temprana podría resolver o impedir la progresión hacia estadios avanzados y irreversibles por una intervención médica temprana. Y ahí es donde quiero hacer hincapié para poder identificar estos signos tanto en tomografía computada como en resonancia magnética. Bueno, las complicaciones de este cuadro pueden ser de tipo estenóticas, como por ejemplo estenosis biliar, obstrucción duodenal, de tipo vascular, como trombosis venosa, pseudoaneurismas, hemorragia, inclusive masas inflamatorias en la cabeza de páncreas y cáncer de páncreas.
Bueno, cuando vamos a ver estos pacientes en tomografía computada y resonancia magnética, no hay actualmente una clasificación radiológica que involucre los cambios ductales y glandulares en su conjunto. Como sugerencia, hay un modelo de reporte que encontré en este artículo de Radiology del 2019, donde, digamos, enumera 5 signos fundamentales que podemos encontrar en estos pacientes. Entre ellos podemos ver calcificaciones, atrofia del parénquima, dilatación o irregularidad ductal, hiposeñal en T1-FATSAT y refuerzo menor y heterogéneo tardío, y estos hallazgos los podemos ver de forma focal o difusa. Si pudiésemos dividir o, digamos, clasificar qué hallazgos veríamos mejor con tomografía computada o resonancia magnética, los podríamos agrupar de esta manera. A las calcificaciones mediante tomografía computada pueden ser acinares o intraductales, llevando a esto a dilatación distal ductal con hipertensión, dilatación en el conducto o ver cambios atróficos también por tomografía computada. La resonancia magnética tiene mayor utilidad para los cambios precoces en pancreatitis crónica y el primer signo que vamos a ver es la hiposeñal en secuencia T1-FATSAT. Otro de los signos que podemos observar es el realce reducido arterial, que se da por pérdida de la normal vascularización de la glándula, secundaria a inflamación crónica y fibrosis. Y el otro signo son las alteraciones en el contorno ductal, que se van a manifestar por alternancia entre dilataciones y estenosis. Bueno, vamos a ir al primer signo, vamos a repasar rápidamente todos ellos. Estas calcificaciones pueden ser groseras, innumerables, y pueden ser tanto intraductales como glandulares. Tienen una alta sensibilidad, tienen una baja sensibilidad, pero una alta especificidad. Y podemos decir que la cantidad puede tener correlación con la gravedad de la enfermedad. La dilatación en el contorno del conducto pancreático, ese es otro signo, y estos son dos pacientes con una colangioresonancia de pancreatitis crónica. Tienen alternancia en el diámetro del conducto con estenosis y dilataciones, y dilatación de los conductos de segundo orden que se produce por la fibrosis periductal. A modo de resumen, debemos tener en claro cuál es el diámetro normal que podemos encontrar en el conducto pancreático. Es de 3.5 milímetros, 2.5 y 1.5 para segmento cefálico, cuerpo y cola respectivamente. Bueno, debemos medir también la atrofia glandular. En este artículo sugieren tomar la medida tomando como referencia el borde lateral izquierdo de la vértebra lumbar que pasa a nivel del cuerpo vertebral, y ahí hacer un eje que sea transversal al órgano. Esta medida es la que tiene, digamos, menor variabilidad interobservador. Estas son las medidas normales del espesor glandular, 24, 16 y 15 para el segmento cefálico, cuerpo y cola de páncreas. El cuarto signo es la hiposeñal en secuencia T1-FATSAT signadolinio. Sobre el margen izquierdo vamos a ver imágenes de pacientes normales con la habitual señal hiperintensa en secuencia T1 de la glándula pancreática, que se produce por el alto contenido proteico y de sustancias paramagnéticas en un individuo normal, mientras que un individuo con una pancreatitis crónica tiene hiposeñal en secuencia T1 con cambios atróficos. Nuevamente, en otra imagen normal, en el segmento cefálico del páncreas, va a haber hiperintensidad de señal en secuencia T1-FATSAT. Por contrapartida, en un paciente con una pancreatitis crónica, la señal es hipointensa por el componente fibroso. Y el quinto signo, y el último, quizás este hay que ir a buscarlo, no es tan fácil de encontrar, sobre el margen izquierdo, en un tiempo arterial, vamos a ver el hiporrealce, que se produce en los casos de fibrosis con el realce progresivo en serie tardía. Vamos a ver acá cómo podemos demarcar mejor el conducto pancreático con el realce progresivo por fibrosis. Bueno, habiendo ya repasado estos 5 signos, vamos a empezar a ver ahora diferentes pacientes con pancreatitis crónica. Este paciente es portador de un proceso neoplásico en la cabeza de páncreas con dilatación distal. Vemos acá una colangioresonancia con el signo del doble conducto, la hiposeñal en secuencia T1-FATSAT y los cambios atróficos. El mecanismo fisiopatogénico
es obstrucción, hipertensión ductal, hipoperfusión con inflamación y fibrosis. Bueno, ahora les voy a compartir dos casos clínicos que me tocaron hace muy poquito. Siempre vienen de a dos, así que me parece una buena ocasión para poder compartirlo con ustedes. El primer caso es una mujer de 50 años que no tiene antecedentes patológicos referidos y el motivo de la consulta era por una imagen en páncreas vista por ecografía. Esta es la secuencia de la colangioresonancia, donde veíamos un Wilson normal que se dilataba a partir de una imagen de stop con dilatación hacia distal, inclusive de las ramas laterales. Esta es la secuencia axial T2-FAT-SAT. Vamos a ver un video. La secuencia de la colangioresonancia, esa era la mejor imagen que habíamos logrado. Se veía bien acá la dilatación del conducto pancreático y de las ramas laterales. Y como hallazgos para destacar, en secuencia de difusión no había imágenes restrictivas en topografía del stop y con el contraste endovenoso no había realce focal. Bueno, viendo los estudios previos que tenía la paciente, tenía ecografías, mamografías, y encontramos una tomografía computada que se había hecho post-COVID, donde en cortes de mi abdomen superior se veía una imagen hiperdensa en topografía intraductal con cambios atróficos hacia distal e hipodensidad parenquimatosa. Aparte acá había un adenoma adrenal. Le hicimos una tomografía con contraste a esta paciente que volvía a evidenciar una imagen calcificada en proyección intraductal con cambios atróficos hacia distal e hipoperfusión glandular, con otras calcificaciones también tanto acinales como glandulares. Bueno, a modo de resumen, vamos a unir los hallazgos de la resonancia magnética y la tomografía computada. Vemos acá los cambios atróficos en páncreas distal con hiposeñal en T1-FAT-SAT. Acá, de manera comparativa, podemos ver la hiperseñal en secuencia T1 a nivel del cuerpo del páncreas, que era normal. En la tomografía computada se veía esa imagen calcificada intraductal, que con contraste endovenoso volvíamos a ver el otro signo, que es el hiporrealce glandular hacia distal. Bueno, con estos hallazgos en su conjunto, nuestro diagnóstico fue una calcificación intraductal con una pancreatitis crónica postobstructiva. Bueno, ahora vamos a ir al segundo caso. Este era un hombre de 52 años que, consultaba por el mismo motivo. Por ecografía tenía dilatación del Wirsum. La colangioresonancia de este paciente, la verdad que salió toda respirada, no se veía muy bien, pero en los cortes axiales T2 se veía una imagen nodular que asociaba dilatación del conducto pancreático con cambios atróficos. Bueno, entonces teníamos esta imagen en secuencia axial T2, con el contraste endovenoso observamos que había un realce con un comportamiento hipovascular preponderante, y en su evaluación con difusión había efecto restrictivo con caída de la señal en mapa AS. Nuestra sugerencia fue realizar una tomografía computada. En este estudio vemos que hay una imagen nodular sólida que tiene comportamiento hipovascular con fino realce en su periferia, y nuestro diagnóstico fue un CA intraductal. Bien, entonces ante estos hallazgos, ¿qué hacer cuando tenemos un paciente que tiene una interrupción en la continuidad del conducto pancreático, como demuestra la flecha en esta imagen de colangioresonancia? Bueno, yo les sugiero tres signos, como está la señora ahí mirando atenta. En primer término, ver en la tomografía computada si este defecto de relleno corresponde a calcio. En segundo término, si tiene efecto restrictivo en difusión. Y en tercer término, si esa imagen tiene realce. Siempre debemos evaluar tomografía computada y resonancia magnética de manera complementaria, y los tres diagnósticos en los cuales tenemos que pensar cuando vemos un stop en el conducto pancreático de manera principal es el CA intraductal, la calcificación intraductal y un nódulo por malignización de IPMN. Las calcificaciones intraductales se ven así. En general tienen contornos poligonales. En secuencia de colangioresonancia vamos a ver líquido rodeando a esas imágenes con defecto de relleno. Bueno, otro de los hallazgos que tenemos que evaluar en estos pacientes es ver bien la anatomía de la unión pancreato-biliar.
Este es un hombre de 40 años que fue colecistectomizado hace 5 años y tiene pancreatitis aguda a repetición. El médico derivante nos lo mandó con sospecha de una litiasis coledociana. En secuencia de colangioresonancia vemos una vía biliar intra y extrahepática normal, no está dilatada, el cruce de la arteria hepática, el cístico remanente, y cuando vamos a ver bien la anatomía de la unión pancreatobiliar, vemos un conducto dorsal que drena en la papila menor y uno ventral que drena en la papila mayor. Estos pacientes presentan pancreatitis aguda a repetición porque el drenaje a través de la papila menor del conducto dorsal es insuficiente y por ende aumenta la presión intraductal. Otra de las variantes que podemos observar a dicho nivel es un conducto común largo entre el colédoco y el Wirsung. Se unen por fuera de la pared duodenal conformando un conducto largo común. Esto favorece el reflujo de jugos pancreáticos y bueno, por ende pueden tener pancreatitis aguda a repetición. Este es un paciente con síndrome de Lehmann con un divertículo de la segunda porción duodenal que ejerce efecto compresivo sobre el colédoco y sobre el Wirsung. Esto también puede aumentar la presión intraductal y puede estar asociado a disfunción del esfínter de Oddi con consecuentes pancreatitis agudas a repetición. Y bueno, otro de los temas polémicos siempre para nosotros a veces es diferenciar entre una pancreatitis crónica o un IPMN. Hay que mirarlos con mucho cuidado. Vamos a ver ahora cuáles son los signos que nos harían pensar en uno o en otro diagnóstico. Esta es una secuencia de colangioresonancia, una reconstrucción MIP, donde vemos una dilatación del conducto de Wirsung, que es lisa. La verdad es que no había un stop claro, había, digamos, continuidad en la señal líquida, pero había una dilatación abrupta en su diámetro. Esto es una imagen de los crudos de la colangioresonancia, donde volvemos a ver esos hallazgos. La dilatación es lisa, es uniforme y hay ectasia de las ramas de segundo orden de tipo quística. En secuencia axial T1, la señal proveniente de la glándula pancreática es normal, habitual, hiperintensa en T1 y con contraste venoso no había nada intraductal y el realce en el parénquima era normal. Nuestro diagnóstico entonces es un IPMN. Acá les dejo un cuadro donde podemos agrupar todas las características que nos hacen pensar en IPMN versus una pancreatitis crónica. Cuando la dilatación es lisa en ausencia de masa obstructiva con una papila prominente, con ectasia quística de las ramas laterales, vamos a pensar o vamos a orientarnos hacia un EPM, hacia un IPMN. Por contrapartida, cuando hay alternancia de dilatación y estenosis, cuando los quistes son uniloculares o por retención, con dilatación de ramas laterales por fibrosis periductal, nos vamos a orientar hacia una pancreatitis crónica. Y cuando hay una señal de stop en estos pacientes, debemos pensar en nódulos morales por malignización de un IPMN versus calcificaciones intraductales en una pancreatitis crónica. Respecto a las masas inflamatorias en la cabeza de páncreas, la verdad es que son un desafío diagnóstico. Hasta un 30% de las pancreatitis crónicas pueden presentarse como formadores de masa y para complicar aún más las cosas, el 70% se manifiestan en la cabeza. Estos pacientes pueden alcanzar en la anatomía patológica de un 5 a un 35% de los resultados en las piezas de DPC y nuestro objetivo es no realizar cirugías innecesarias por la alta mortalidad de la DPC. Les voy a compartir un caso que me tocó hace un tiempo. Es un hombre de 60 años que consultó por ictericia no dolorosa de 3 días de evolución y como antecedentes tenía hipertensión arterial, diabetes e hipotiroidismo. Nos lo mandaron a resonancia magnética porque vino con una ecografía con dilatación de la vía biliar intra y extrahepática, un páncreas no visible enmascarado por gases, y lo que se veía en esta secuencia axial T2-FAT-SAT es una cabeza de páncreas globulosa con señal hiperintensa en T2 y cambios atróficos en el páncreas, con dilatación de la vía biliar intra y extrahepática. En secuencia T1, cuando la empezamos a ver, vemos que tiene hiposeñal en secuencia T1 de la glándula pancreática
con algunos sectores respetados donde todavía conservaba la habitual señal hiperintensión 1, como se veía acá en este pedacito del enunciado o en el segmento corporal. Bueno, como resumen de este paciente, tenía una imagen nodular de 15 por 20 milímetros en el segmento cefálico del páncreas que producía estenosis biliar, respetaba bien el plano de clivaje con la vena mesentérica superior y en secuencia axial T2 se veía un afinamiento progresivo del colédoco y del Wilson a su paso a nivel de la masa en la cabeza de páncreas. Como dato adicional tenía un marcado efecto restrictivo en difusión con caída de la señal en mapa AS. Esta es la reconstrucción MIP de la colangioresonancia, donde se observa defecto de relleno a nivel del segmento cefálico, pero se agregaba también una estenosis larga del Wilson en el segmento corporal. Y si miramos en detalle, vamos a ver un afinamiento progresivo en el colédoco a medida que va atravesando la masa en la región cefálica del páncreas. Lo mismo pasaba en el segmento corporal, cumpliendo el signo del conducto penetrante. Este paciente era portador de una pancreatopatía crónica por IgG4 con, digamos, actividad inflamatoria multifocal actual. Bueno, esta es la representación MIP de nuestro paciente con dos focos en relación a una pancreatopatía por IgG4 multifocal con compromiso de una masa inflamatoria a nivel de la cabeza, y había otro sector en el segmento corporal donde había un aumento del diámetro transverso de la glándula. Cuando vemos este signo tiene una alta sensibilidad y especificidad para masas de origen inflamatorio. En este artículo está representado este gráfico, quizás nuestro paciente se correlaciona mejor con este gráfico donde vemos compromiso multifocal a nivel de la cabeza y en la cola de páncreas acá, y el otro signo que vamos a poder ver en las pancreatopatías inmunomediadas es este signo de realce capsular, que este paciente lo tenía presente, pero a veces quizás es un poco difícil de encontrar y hay que ir a buscarlo cuando sospechamos una pancreatopatía inmunomediada. Esta imagen está lograda con un mapa de sustracción invertida, y ahí vemos que en el segmento corporal, donde había una estenosis larga, se cumple este signo. Bueno, cuando vemos una masa en la cabeza de páncreas, debemos pensar en dos orígenes, en el origen tumoral, entre ellos el adenocarcinoma de páncreas y otras neoplasias también. Y cuando se trata de un proceso neoplásico no debemos demorar el tratamiento específico porque puede ser rápidamente progresivo e irresecable. Y cuando hablamos de masas inflamatorias, debemos pensar en pancreatitis crónica formadora de masa, en pancreatitis del surco o focal autoinmune, y en estos casos lo más importante es no realizar cirugías innecesarias para evitar o reducir la morbilidad. Respecto a la pancreatitis del surco, es una forma focal de pancreatitis crónica. La vamos a ver en hombres, en general alcohólicos. Va a cursar con dolor abdominal, obstrucción biliar y duodenal, y está caracterizada de manera fundamental por un tejido cicatrizal que se localiza entre la pared del duodeno y la cabeza de páncreas, que muestra refuerzo progresivo y tardío, y aparte quistes en la pared del duodeno, y esos serían los signos para una pancreatopatía del surco. Bueno, ya para ir finalizando la clase, estas son dos imágenes de una pancreatitis crónica formadora de masa, donde del lado izquierdo vamos a ver una imagen hipodensa que tiene calcificaciones tanto en su región central como en su periferia. Esta es una masa de origen inflamatorio en un paciente portador de una pancreatopatía crónica. Por el contrario, acá estamos enfrente a una masa tumoral con el desplazamiento excéntrico de las calcificaciones sobre una masa hipodensa en un paciente con una pancreatitis crónica. Debemos tener en cuenta que estas entidades pueden coexistir hasta en un 4%. Bueno, y por último, vamos a repasar cuál sería el checklist para el informe. Son los 5 signos que hablamos en un principio. Hay que ver el conducto pancreático, qué calibre tiene, cuál es su contorno, si hay cálculos intraductales, si hay ectasia de ramas laterales, y siempre buscar la continuidad.
En segundo término, la señal en secuencia T1 FATSAT. En tercer término, el realce. Si hay una tomografía computada disponible, ver si hay calcificaciones intraductales, enumerarlas, el espesor glandular y siempre definir si estos hallazgos tienen distribución focal o difusa. Bueno, muchas gracias. Les dejo mi LinkedIn para consultas. Bueno, muchas gracias, Victoria. La verdad que no es fácil resumir tanta información y con principalmente dos métodos así que son bastante complejos y desarrollados. La verdad que buenísima la presentación. Acá estaba leyendo, me habían anotado un par de preguntas para hacerte, pero la primera pregunta me la sacó Santiago Neira, que te voy a transcribir porque era muy parecida a la mía. Dice: doctora, dentro de su experiencia, ¿es necesario el estudio por doble método, tomografía, resonancia? Y si dentro del algoritmo diagnóstico existe algún orden preferencial. No, creo que siempre es bueno tener los dos métodos. La verdad que en los dos casos que les mostré había una litiasis intraductal y en el otro era un carcinoma intraductal. Creo que los dos métodos tienen diferentes características para aportar y hay que evaluarlos de manera complementaria. Siempre que hay una alteración en la continuidad del conducto pancreático, es recomendable también realizar una tomografía computada, a mi criterio. Bien. Y, viste, para demostrar quizá en relación a esto, que muchas veces por ahí en una pancreatitis crónica lo que uno muchas veces ve de inicio es la pérdida del patrón acinar a veces. ¿Cuál sería el método quizás más sensible para describirlo? Y la resonancia magnética. El signo precoz, digamos, más sensible es la hiposeñal en secuencia T1, cuando ya hay, digamos, reemplazo del tejido acinar por tejido fibroso y las irregularidades en el contorno del ductus. Esos son los signos tempranos más sensibles. Y eso, obviamente, hay que evaluarlo mediante resonancia magnética. Bárbaro. Re claro. Después, viste, cuando por ahí uno tiene la dilatación del conducto pancreático, y bueno, es fácil a veces ver cuando es calcio, ¿no? Pero ¿cómo discernir si es un tapón mucoso, que también es tan característico a veces en las pancreatitis crónicas? ¿Qué signos te ayudan quizá a diferenciar eso? Y bueno, en la resonancia magnética se puede ver un defecto de relleno. En general tienen morfología poliédrica y básicamente no tienen realce con contraste endovenoso, no hay restricción en secuencia de difusión, y cuando le hacemos la tomografía computada, esos tapones mucosos muchas veces calcifican, así que a veces podemos encontrar alguna calcificación en la tomografía. Por eso la importancia, creo yo, de ver por ambos métodos a estos pacientes. Bien. Y con todo el desarrollo que están teniendo hoy en día las imágenes, sobre todo a nivel hepatobiliar, con contrastes específicos, a nivel hepático me refiero, ¿no? ¿Hay algún tipo de desarrollo para lo que es pancreático a nivel mundial de esto? ¿O por ahí que esté más en una beta más innovadora relacionada al páncreas? Sí, de hecho se hace estimulación con secretina y muchos de los cambios morfológicos ductales son más evidentes con secretina, pero creo que no se está haciendo acá en el país secretina. Sí, en Argentina no está disponible. No está Nosotros en un disponible. momento lo hacíamos con jugo de limón. Sí. Bueno, Pero bueno, sobre todo para ver a veces páncreas divisum también, ¿no? Eso ayuda. Claro, bueno, esa Eh, es otra de las cosas que quiero buscar, ¿no? Como que por ahí veo que hay una tendencia a ver simplemente si hay litiasis coledociana o no, y creo que es importante ver la unión pancreatobiliar, ver bien siempre la pared medial del duodeno y no limitarse solamente a la búsqueda de la litiasis coledociana cuando el paciente viene con pancreatitis aguda a repetición. ok, Un motivo de consulta bastante frecuente. bien. Y vos marcaste también muy bien lo de, en este checklist, sobre todo al final de la conclusión de, digamos, estos signos de valor que son, la verdad que están muy bien resumidos, pero
¿los radiólogos tienen algún criterio, como por ejemplo los ecoendoscopistas que dicen, bueno, si tenés más de 2 o 3 signos en lo que ves en la ecoendoscopía, tenés una, no sé, una sensibilidad para predecir que tenés una pancreatitis crónica por encima del 80%, por ejemplo? ¿Ustedes usan eso? No, no, no. No hay descripta como tal, digamos, tal afirmación, no. Siempre el diagnóstico se hace en conjunto con la totalidad de, digamos, hallazgos y antecedentes. Muchas veces cuando vemos estas imágenes, por ejemplo en el caso del paciente que tenía esa pancreatopatía por IgG4, yo les recomiendo que cuando hay una sospecha de una enfermedad inflamatoria inmunomediada, se comuniquen con el médico o lo sugieran en el informe. Creo que esto cambia mucho. Este paciente, digamos, tenía una enfermedad sistémica que había sido como desatendida. Por un lado, tenía hipotiroidismo, tenía diabetes, había tenido cialodenitis en varias ocasiones, o sea, todas manifestaciones que podemos encontrar en la enfermedad por IgG4 que estaban siendo atendidas de manera aislada. Se le había dicho inclusive que le iban a operar, que tenía cáncer de páncreas, y la realidad es que hizo un tratamiento inmunosupresor por 3 meses y ahora se viene a controlar y el paciente está normal y no se tuvo que operar. Es decir, creo que tenemos que ver al paciente desde un punto de vista integral y siempre comunicarnos con el médico derivante, porque digamos, ese creo que es el mejor camino para el paciente y para nosotros también, ¿no? Bárbaro. Y medio para ir terminando, que me parece que por ahí es una de las cosas más importantes que remarcaste, que es el diagnóstico diferencial de cáncer versus masa inflamatoria, ¿no? Que creo que es el principal desafío, y afortunadamente también en el último tiempo con el desarrollo de la econdoscopía y la biopsia, uno por ahí ha avanzado en esto, pero si podés remarcar otra vez a vos, ¿qué es lo que como los signos patognomónicos más característicos de una u otra patología que te pueden hacer virar el diagnóstico para una u otra forma? Si lo tenés. Sí, bueno, por ahí es bastante polémica esta pregunta porque no hay ningún signo que nos dé una sensibilidad, una especificidad del 100% para patología inflamatoria. Creo que hay que mirarlo todo en su conjunto. En resonancia magnética, todas las pancreatopatías inflamatorias tienen un gran efecto restrictivo en secuencia de difusión, cosa que no encontramos en el adenocarcinoma. El signo del conducto penetrante. Tenemos que mirar también el contorno de la vía biliar intrahepática, si hay también irregularidades o sea, alternancia y dilataciones en la vía biliar intrahepática, que eso es a veces algo que pasa, digamos, desapercibido. Si hay realce peribiliar, si el paciente tiene antecedentes de esta patología inmunomediada. Es decir, no hay ningún signo que nos asegure 100%, pero en su conjunto podemos analizarlos y como poder ir sumando y separando. Por ejemplo, el signo de refuerzo, digamos, periférico en las pancreatopatías inflamatorias, por ahí hay que ir a buscarlo, hay que tomarse el trabajo, hacer el mapa de sustracción, invertirlo, pero la realidad es que si vamos a buscar esos signos, los podemos encontrar y nos pueden llevar, o sea, nos pueden llevar hacia un diagnóstico más fiable, ¿no? Como con más certeza. Podemos llegar a decir que puede ser una masa de origen inflamatorio. Bárbaro. Y la última pregunta de Juan Pablo Durán dice, ¿cuál es el valor de los criterios de Rothman si se usan? Por ahí se la contesto yo, porque es más esto de ecoendoscopistas, que tampoco soy ecoendoscopista, ¿no? Pero sí son utilizados hoy en día, que era lo que le había preguntado hace un ratito a Victoria, si había algo parecido para los radiólogos, ¿no? Y sí, tienen un valor predictivo bastante bueno, digamos, para la caracterización. Para responderle a Juan Pablo, son criterios que se utilizan hoy en día. Generalmente se describen en los informes, o se deberían describir también en los informes econdoscópicos, sobre todo cuando se está estudiando pancreatitis crónica, insuficiencia exócrina, etc. Bueno, Victoria, muchísimas gracias. Vamos a seguir ahora, para no demorarnos más, con la próxima presentación. Bueno, muchas gracias.
Jorge, Sí, si nos vas Martín. compartiendo la pantalla. A Jorge ya lo había presentado hace un ratito para los que se sumaron más tarde. Jorge Aguali trabaja en el Centro Méndez Collao de Tucumán y nos va a estar hablando de evaluación imagenológica y, como dice su título, en adenocarcinoma de páncreas. Jorge, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias Martín por la presentación. Felicitaciones a Victoria por su presentación tan bonita que nos acaba de compartir acerca de pancreatitis crónica. Bueno, ahora vamos a tratar un tema que un poco también se vincula con la pancreatitis crónica, pero bueno, es un tema súper preocupante que es el carcinoma pancreático. Ustedes saben bien de que el carcinoma pancreático es el tumor maligno, altamente agresivo y de pésimo pronóstico, que afecta por supuesto a la glándula pancreática. Más o menos 2 de cada 10 pacientes sobrevive al año del diagnóstico y aproximadamente 7 de cada 100 pacientes está vivo a los 5 años, y a pesar de todos estos avances tecnológicos, como decía Martín, de la medicina en estos últimos 30 años, estas cifras no han cambiado significativamente a pesar de todos los avances con los que contamos, y que solamente 2 pacientes de cada 10, en el mejor de los casos, tienen enfermedad que puede ser resecada quirúrgicamente al momento del diagnóstico, siendo la cirugía la única alternativa de cura definitiva para el paciente. Por lo tanto, en esta primera slide, lo primero que tengo para mostrarles es un pronóstico y un panorama sumamente desalentador, porque realmente estamos lidiando con un tumor muy agresivo, que se comporta especialmente agresivo, a diferencia de otros tipos de tumores malignos, y con el que, a pesar de que avanzamos tremendamente y tecnológicamente con la medicina, no podemos todavía alcanzar el éxito terapéutico que queremos o que tenemos en otro tipo de tumores malignos del cual. Bueno, es actualmente el 11º cáncer más frecuente en el ser humano. Entonces recuerden que 1/3 de las personas mueren por cáncer, pero se supone que para 2030, algunos países como Estados Unidos, el cáncer de páncreas se va a transformar en una de las causas más comunes, incluso la más frecuente, superando al carcinoma mamario. Suele presentarse en pacientes de edad avanzada y esa alta mortalidad y el mal pronóstico que les comentaba recién tiene que ver con que es un tumor biológicamente agresivo, en donde en general llegamos a un diagnóstico tardío en el 80% de los casos, que los métodos de screening que tenemos actualmente son limitados para detectar tempranamente la enfermedad y que al diagnóstico llegamos en momentos de irresecabilidad. Hay muchísimos factores de riesgo vinculados al desarrollo del carcinoma pancreático, en general algunos discutidos, pero en términos generales aceptados, como el cigarrillo o la obesidad, siendo algunos de los factores más importantes o más relacionados con el desarrollo del carcinoma pancreático. Esto es muy importante entenderlo, porque en base a esto podemos entender también el aspecto imagenológico. El cáncer de páncreas es un tumor que se presenta como una masa mal definida, como pueden ver en este preparado anatomopatológico, que habitualmente al momento del diagnóstico mide entre 2 a 3 centímetros y que tiene tendencia a infiltrar en forma directa al conducto pancreático, a la vía biliar y al sistema vascular. Por eso en la evaluación imagenológica es fundamental determinar el estado de estas estructuras. La gran mayoría de estos cánceres de páncreas son adenocarcinomas que se originan en el epitelio del conducto pancreático, suelen ser bien diferenciados y tienen esto que es una muy pero muy intensa respuesta desmoplástica. En ese tumor lo que van a encontrar ustedes es muchísima fibrosis, y eso también va a ser determinante para la característica imagenológica que nos va a prestar el tumor, tanto en tomografía como en resonancia magnética. Así que recuerden que histológicamente el tumor se caracteriza por presentar mucho componente demoplástico interno, lo mismo que hace el colangiocarcinoma o el cáncer de vesícula. Como decíamos anteriormente, y desafortunadamente, estos pacientes no dan síntomas de manera temprana. En general los síntomas se presentan con la evolución de la enfermedad y con el avance de la enfermedad, con síntomas típicos de pacientes oncológicos, y el único marcador tumoral es el CA19-9, que tiene un valor realmente muy limitado, ya que un porcentaje bastante importante de pacientes no lo secretan al marcador, y cuando estos marcadores ya están elevados, ya el tumor tiene un tamaño bastante avanzado y las posibilidades de sobrevida son mucho menores y de tratamiento también. Por lo tanto, estamos un poco solos ante este panorama, ante este tumor, un tumor que crece, que se comporta muy mal, muy agresivamente,
y que cuando da síntomas el paciente ya está en un estado clínico muy complicado, con muy pocas opciones terapéuticas efectivas que puedan ayudar a sobrellevar la enfermedad. Como bien sabemos, de acuerdo a dónde se sitúa el tumor, va a ser la presentación clínica. En general, los tumores de cabeza de páncreas son los que más tempranamente dan síntomas debido a que generan ictericia por obstrucción de la vía biliar, mientras que los más silentes son los que se encuentran en la cola, porque hasta que no toma un gran tamaño el tumor, en general el paciente no presenta síntomas. Pero entremos directamente al punto de vista de las imágenes. Para diagnosticar bien el cáncer de páncreas y estadificarlo en forma correcta, contamos con básicamente dos métodos que son la tomografía y la resonancia magnética. La tomografía computada es sin duda el método de elección para la evaluación y estadificación del cáncer de páncreas. Tiene una sensibilidad bastante aceptable, una especificidad un poco más baja, y el complemento a esta herramienta, en casos muy puntuales, es la resonancia magnética. ¿Qué es lo que sucede? La tomografía computada es un método que está mucho más disponible en todos lados del mundo, tiene un costo que es relativamente inferior a la resonancia magnética, y es mucho más rápido, y por esa razón se prefiere el uso de la tomografía computada sobre la resonancia magnética, pero no tenemos que desconocer de que la resonancia magnética es un método que tiene cifras de sensibilidad y especificidad tan buenas como la tomografía computada, aunque en algunos casos queda básicamente supeditada a resolver algunos problemas o diagnósticos no claros con tomografía computada. Independientemente del método que utilicemos, tenemos que exigir y tenemos que hacer un estudio pancreático que sea específico para la evaluación de un carcinoma pancreático. Y cuando hablo de esto me refiero a que cuando tenemos un paciente con cáncer de páncreas, debemos adquirir distintas tipos de imágenes luego del contraste. Lo primero que hay que hacer es barrer el páncreas sin contraste y luego obtener lo que se llama fase pancreática, que es un barrido del páncreas, tanto en tomografía como en resonancia, a los 35 segundos desde iniciada la inyección del contraste. A los 35 segundos nosotros lo que vamos a lograr es que el parénquima pancreático esté reforzado perfectamente bien y vamos a lograr el mejor contraste entre el parénquima pancreático y el tumor. Además de ello, va a ser el momento para poder ver y evaluar y estudiar perfectamente bien el sistema arterial que rodea el tumor. Y luego de eso tenemos que hacer o obtener una fase venosa que la conseguimos a los 65 o 70 segundos de iniciada la inyección del contraste, y en este caso esta fase nos va a ser más útil para evaluar el sistema venoso y para detectar de metástasis, especialmente hepáticas, que son las más comunes. Por lo tanto, esto no olviden, siempre sean exigentes con el protocolo de estudio de un paciente con cáncer de páncreas, y que tenemos que obtener dos fases, una fase pancreática a los 35 segundos donde vamos a evaluar el sistema arterial y donde vamos a evaluar el tumor. Y una fase venosa donde vamos a evaluar las metástasis, especialmente hepáticas, y el estado del sistema venoso vascular que rodea el tumor. Bien. Aquí está básicamente lo que nosotros como radiólogos tenemos que trabajar y lo que el cirujano tiene que exigir, que es cómo yo tengo que evaluar un paciente con cáncer de páncreas. Yo, para ordenarlo, he tomado como referencia este trabajo que ya tiene sus años, pero es un consenso muy interesante, porque la información en la literatura no está tan ordenada como uno quisiera. Pero básicamente en la sistemática de evaluación de un paciente con cáncer de páncreas nosotros tenemos que cumplir con estos tres requisitos. Primero, evaluarlo morfológicamente al tumor, luego evaluar el estado del sistema vascular y finalmente la extensión de la enfermedad en situación extrapancreática. Entonces, sobre estos tres capítulos vamos a trabajar esta noche, y si nosotros hacemos memoria sobre esto y luego lo aplicamos a nuestros informes diarios de tomografía o de resonancia, podemos hacer una especie de checklist para no olvidarnos de ninguno de estos puntos y dar una información que sea concreta, útil y especialmente que refleje el estado de situación de la enfermedad del paciente al cirujano o al oncólogo que lo vaya a tratar. Entonces, primero es la evaluación morfológica, y en la evaluación morfológica lo primero que tenemos que aprender es a identificar un cáncer de páncreas. Y realmente, identificar un cáncer de páncreas quizás que sea uno de los desafíos más importantes para cuando uno está aprendiendo imágenes o está aprendiendo este tema, ¿no? Porque es un tumor muy difícil de ver al comienzo,
Pero bueno, sin contraste endovenoso el tumor prácticamente no se ve. Podemos intuirlo por alguna lobulación del contorno del páncreas. Pero luego, cuando administramos contraste endovenoso, el tumor es una lesión claramente hipodensa. Fíjense allí, el 90% de los cánceres de páncreas son hipodensos. Ustedes pueden ver acá cómo el tumor que está en el cuello pancreático difiere claramente su densidad con la cabeza y el proceso sinodopancreático que refuerza normalmente. Ahora, si ustedes recuerdan, al comienzo de la presentación yo les recordaba de que el cáncer de páncreas tiene un componente desmoplástico interno muy importante, y eso significa que en la constitución histológica hay mucha fibrosis. Y la fibrosis se comporta clásicamente con la administración del contraste endovenoso, captando en forma lenta y progresiva. Y es por ello que en las fases subsiguientes el tumor sigue estando hipodenso, como pueden ver acá, pero está un poquito más blanco que en la fase pancreática. Y si incluso nosotros obtuviéramos imágenes más tardías, podríamos ver cómo el tumor va captando en forma muy lenta y progresiva, y eso tiene que ver con su gran componente fibroso que tiene el tumor, que va captando en forma progresiva el contraste, y esto es un hallazgo bastante característico de cáncer de páncreas. Miren qué buena la seguridad diagnóstica de la tomografía cuando tiene esta presentación muy pero muy alta. Así que recuerden, la gran mayoría de los cánceres de páncreas se presentan 90% hipodensos luego de la administración de contraste endovenoso. Sin embargo, como pasa siempre en medicina, no todo es como los libros enseñan, y aproximadamente un 10% de los cánceres de páncreas se presentan isodensos luego de la administración del contraste endovenoso. Fíjense en esta imagen obtenida después del contraste, acá con las flechas les muestro un área que no está bien definida, y aquí está el resto de la glándula pancreática. Básicamente no podríamos sospechar mucho, ¿no? Pero miren cómo esto que estamos viendo acá, que es dudoso, en la resonancia magnética claramente puede notarse de que existe un tumor de cabeza pancreática que en la tomografía computada cuesta mucho trabajo verlo. ¿Y por qué cuesta mucho trabajo diferenciarlo o identificarlo? Porque este tumor pancreático que les estoy señalando acá tiene la misma densidad que la glándula pancreática, y es ese 10% que se presenta de manera isodensa. De todas maneras, yo lo que siempre digo es que ¿de qué sirve todo esto si no tiene una utilidad médica o una utilidad práctica? Bueno, a mí me gustaría dejarles ahora un concepto muy importante, y espero que estén muy atentos para escucharlo, porque cuando nosotros tenemos estos pacientes que tienen carcinomas pancreáticos que son isodensos, de alguna manera dentro de las desgracias que tiene el paciente de tener un cáncer de páncreas, es mejor que tenga un carcinoma pancreático isodenso que un carcinoma pancreático hipodenso, como el vimos anteriormente. Y eso tiene que ver con que estos cánceres de páncreas isodensos, o sea que son iguales en densidad al resto de la glándula pancreática, tienen menor componente desmoplástico, y por eso se piensa que tienen una mejor evolución clínica y una expectativa mejor de sobrevida que un paciente que tiene un cáncer de páncreas hipodenso, como vimos antes. En la resonancia magnética tiene la característica fundamental de que el tumor se presenta hipointenso en T1, ligeramente hiperintenso en T2, y que si administramos contraste, obviamente se va a presentar de la misma manera que en la tomografía computada. En la fase pancreática voy a poder distinguirlo muy bien, hipointenso en relación al resto del páncreas, y a medida que va pasando el tiempo, el tumor va a ir captando en forma progresiva el contraste por su componente fibroso que tiene en el interior su componente desmoplásico. ¿Sí? Ahí ustedes pueden ver cómo el tumor en la fase venosa está un poquitito más pintado que en la fase pancreática. Miren la seguridad de la resonancia magnética, estamos hablando de unas cifras que son realmente considerablemente buenas. Bien, como vieron ya en la presentación de Victoria, el tumor restringe con valores de difusión de B800, esto se pone blanco porque aquí el líquido no puede moverse libremente, y si inyectamos contraste en las fases más tardías o venosas, incluso pueden ver alrededor del tumor una pequeña línea que realza, eso se llama signo del anillo. Eso también pueden ocasionalmente reconocernos en pacientes que tienen cáncer de páncreas, y ayuda también al diagnóstico definitivo de esta entidad. Entonces, esto forma parte de la evaluación morfológica. Primero, identificar el tumor. Lo primero que tengo que hacer es diagnosticarlo. Lo primero que tengo que decir, el paciente tiene un cáncer de páncreas. ¿Cómo hago eso? Reconociendo cuál es el patrón de presentación. Dijimos, 90% hipodensos en tomografía, 10% isodensos, hipointensos especialmente en resonancia magnética.
Lo segundo que tenemos que hacer en la evaluación morfológica es determinar dónde se encuentra localizado. Saben ustedes que entre el 60 y el 70% de los tumores pancreáticos se originan en cabeza y proceso uncinado, un 10 a un 20% en el cuerpo y un 5 a un 10% en la cola. Por lo tanto, una vez que identificamos al tumor, lo segundo que tenemos que decir en nuestro reporte es dónde se encuentra ubicado. Y tercero, que no es una cuestión menor, porque tiene serias implicancias en el pronóstico del paciente, es definir el tamaño dentro de lo que es la evaluación morfológica. Si bien esto es muy básico, medir el tamaño tumoral, no deja de ser algo muy importante. Y esto es ya aplicándolo al TNM, los tumores que tienen menos de 2 centímetros son considerados tumores de estadio T1, mientras que tumores que tienen más de 2 centímetros, entre 2 y 4, como este que están viendo acá, en la resonancia magnética son considerados tumores T2. A medida que vamos aumentando el T, el pronóstico, la sobrevida de estos pacientes cae, obviamente. Por lo tanto, identificamos el tumor. Una vez que identificamos el tumor, decimos dónde está ubicado. Y tercero, lo que hacemos es medir para saber en qué estadio T se encuentra el tumor. Y lo último que hacemos en la evaluación morfológica es determinar el compromiso del tumor al sistema ductal. Como les dije al comienzo, es un tumor que tiene tendencia a invadir al conducto Wilson, a invadir a la vía biliar o invadir también al sistema vascular. Entonces, en esta parte de la evaluación morfológica, lo que nosotros tenemos que determinar es si está comprometiendo al Wilson, al colédoco o ambas estructuras ductales. Porque, obviamente, los síntomas van a depender de qué conducto esté infiltrado, y además de eso también va a depender las características de la imagen. Fíjense aquí abajo, hay 3 pacientes distintos. Aquí una resonancia en T2 donde tienen un tumor, aquí otra resonancia, y aquí otra resonancia de otro paciente, los 3 con cáncer de páncreas. Y fíjense en las imágenes de colangioresonancia, se corresponden con los dibujos de arriba. Aquí hay dilatación de Wilson porque tiene un tumor que solamente compromete el Wilson. Aquí solamente dilatación de vía biliar con Wilson normal porque el tumor está infiltrando solamente a la vía biliar. Y acá el clásico signo del doble conducto, donde el tumor infiltra ambos conductos y genera dilatación ductal de la vía biliar y pancreática. Entonces, esta es nuestra primera función en la evaluación de un paciente con cáncer de páncreas. Identificar el tumor, determinar dónde se encuentra localizado, ver si existe compromiso de algunas de las estructuras ductales, ya sea de la vía biliar o del conducto pancreático. Entonces ahí tenemos nuestro primer paso. Todavía estamos recién en el inicio de la evaluación de un cáncer de páncreas. Miren acá lo que pasa, esto es muy común también cuando los tumores pancreáticos invaden a las estructuras ductales. Hay veces que estos tumores tienen un crecimiento más lento y van generando dilatación del conducto de Wilson con atrofia del segmento distal preobstructivo. Aquí tienen otro paciente con un gran tumor pancreático y una clara atrofia pancreática distal con dilatación del conducto de Wilson. Lo segundo que vamos a hacer, y esta es la parte más crucial de esta presentación, es evaluar el estado del sistema vascular pancreático. Porque para determinar la resecabilidad o la posibilidad de cirugía del paciente, que es lo único que lo puede salvar, eso va a estar determinado especialmente por si el paciente tiene metástasis a distancia o si hay compromiso del sistema vascular, especialmente de las arterias vena mesentérica superior, tronco celíaco, aorta y arteria hepática. Ya hace un buen tiempo, una serie de trabajo ampliamente conocido determinó el grado de contacto que existía entre el tumor y las estructuras vasculares, y mientras más amplio sea ese contacto vascular, más posibilidades hay de que el paciente pueda ser un paciente potencialmente irresecable debido a compromiso e infiltración directa del tumor al sistema vascular. Fíjense el valor predictivo positivo de la tomografía para determinar irresecabilidad es muy bueno, o sea, cuando nosotros vemos que realmente es irresecable el tumor, es muy buena la tomografía, somos muy buenos para decir esto es irresecable, pero miren cuando decimos que el paciente sí es resecable, el valor predictivo cae debido a que muchas veces vemos pacientes que tomográficamente son resecables, pero cuando el cirujano ingresa, lamentablemente las condiciones no son las mismas, por lo tanto ahí es donde la tomografía falla y cae mucho en su valor predictivo. Lo primero que vamos a hacer es determinar la resecabilidad del sistema en virtud de evaluar el sistema arterial. Lo que vamos a evaluar fundamentalmente es el estado del tumor en relación a la arteria o la vena mesentérica superior, la aorta, el tronco celíaco y la arteria hepática. Ustedes fíjense, acá hay un tumor pancreático muy extenso,
Aquí está la arteria mesentérica superior, totalmente independiente. Acá tenemos el tronco celíaco. Acá no hay contacto entre el tumor y el sistema vascular, por lo tanto, esto es un paciente que tranquilamente es resecable. Aquí un tumor más extenso, mucho más grande, pero sin embargo, fíjense que la arteria mesentérica superior y el tronco celíaco están totalmente respetados. Si ustedes quieren ver en más detalle los criterios de resecabilidad e irresecabilidad, yo les recomiendo que se descarguen las guías de la NCCN, que ya están disponibles este último año, lo pueden descargar gratuitamente, y ahí pueden tener todos los criterios de resecabilidad y resecabilidad vascular. Ahora, si el tumor se encuentra en contacto en menos de 180 grados de la circunferencia del sistema arterial, se los considera resecable borderline. Ahí van a comenzar a jugar otros factores a la hora de decidir si se va a operar o no va a operar el paciente. Fíjense aquí, acá pueden ver un tumor pancreático claramente definido, hipodenso, clásico, y un contacto con la arteria mesentérica superior, pero con menos de 180 grados de su circunferencia. Aquí tienen una resonancia magnética, un gran tumor pancreático de cabeza pancreática. Fíjense cómo el tumor contacta con la arteria mesentérica, pero no en más de 180 grados de su circunferencia. Y acá otro tumor que está contactando con el tronco celíaco, pero también en menos de 180 grados de su circunferencia. Estos pacientes que tienen compromiso arterial en menos de 180 grados de su circunferencia vascular son considerados resecables borderline, y acá, bueno, hay que trabajar junto al equipo para determinar la mejor conducta. Y finalmente, aquellos que tienen un compromiso arterial mayor, un contacto mayor a 180 grados, se los considera totalmente irresecables. Aquí tienen ustedes el tronco celíaco, fíjense, totalmente englobado por una gran masa tumoral mal definida. Lo mismo pueden ver acá. Esto es un tumor irresecable. Y acá en resonancia magnética, un gran tumor pancreático rodeando el nacimiento del tronco celíaco y además de eso infiltrando la pared anterior de la aorta, un claro ejemplo de irresecabilidad arterial. Por lo tanto, una vez que identificamos al tumor, comenzamos con la valoración vascular, primero arterial. Si no hay contacto, se considera resecable. Si hay un contacto menor a 180 grados, se lo considera resecable borderline. Y si hay un contacto mayor a 180 grados con estas estructuras vasculares principales, se lo considera irresecable. Lo segundo que hacemos es evaluar el sistema venoso. Además del arterial, tenemos que evaluar las venas. Y podemos pasar exactamente lo mismo que con la arteria. Que el tumor no se encuentre en contacto con el sistema vascular. Aquí tienen un tumor pancreático, aquí lo pueden ver con contraste, y ustedes fíjense cómo el tumor no contacta con la vena mesentérica superior, y un tumor que no contacta con el sistema venoso es considerado resecable. Mientras que si el tumor contacta con el sistema venoso, ya sea con la vena mesentérica superior o con la vena porta, en menos de 180 grados, aquí como pueden ver en este ejemplo, acá podemos ver que existe un contacto menor a 180 grados, y acá también tenemos la vena mesentérica superior y un contacto menor a 180 grados. Ustedes pueden ver, que el tumor está en contacto, pero no más de 180 grados, y esto también es considerado resecable si es solamente el compromiso venoso. Siempre hay que tener en cuenta el compromiso arterial. ¿Qué sucede cuando el tumor tiene un contacto mayor a 180 grados? Como en este caso, fíjense aquí, está comprometida la vena porta en más de 180 grados de su circunferencia. Estos son considerados tumores resecables borderline, o en otras ocasiones, cuando el tumor contacta menos de 180 grados, pero que deforma la vena, también es considerado un tumor resecable borderline. Fíjense en esta resonancia magnética. Acá tienen a la vena mesentérica superior que está en contacto con este tumor, pero fíjense que está deformada la vena mesentérica superior. Y en este caso, ustedes fíjense el gigante tumor pancreático y cómo no solamente está en contacto, sino que deforma esta vena porta. Esto se conoce con el signo de la lágrima, y también determina un tumor que es resecable borderline para las estructuras venosas. Y por último, se va a considerar que un paciente es irresecable del punto de vista venoso, cuando existe un compromiso tan amplio que no se puede reconstruir el sistema vascular, tanto el mesentérico como el portal.
Fíjense, arteria mesentérica superior, vena mesentérica superior, en un corte inferior ya no existe la vena mesentérica superior porque está completamente infiltrada por el tumor, esto es irresecable, o también cuando existe un trombo en el sistema venoso, ya sea en la mesentérica o en la porta, y vale aclarar que el trombo puede ser un trombo venoso blando o puede ser metastásico, en ambos casos se considera que es un tumor irresecable. Entonces, no nos olvidamos, identificamos al tumor y luego evaluamos el sistema arterial y el sistema venoso, especialmente arteria mesentérica superior, arteria aorta, tronco celíaco, arteria hepática, y también si tiene variantes anatómicas. Luego evaluamos el sistema venoso, especialmente vena mesentérica superior y vena porta. Y luego nuestro tercer paso es evaluar el compromiso extrapancreático. Como les dije inicialmente, es un tumor que lamentablemente teniendo un pequeño tamaño metastatiza muy rápido y hace metástasis por vía sistémica hematógena, o puede extenderse localmente en forma directa, comprometiendo estructuras orgánicas o dar también extensión ganglionar. Fíjense acá, acá tenemos una extensión local directa del tumor, un gran tumor pancreático que fíjense cómo está infiltrando completamente el antro gástrico y generando una gran distensión por infiltración directa. Acá esto es más común en los tumores de cola de páncreas, fíjense un gran tumor de cola pancreáticas, infiltrando directamente a estructuras orgánicas, en este caso al vaso, cuando el cáncer de páncreas invade a las estructuras orgánicas vecinas. En el sistema TNM se considera ya un estadio T3, y como decía, no solamente la extensión directa del tumor, sino que también evaluar la extensión o el compromiso ganglionar. Y con respecto a los ganglios linfáticos, acá esto comparte lo mismo que en cualquier otro tumor del organismo, donde el tamaño no es el único indicador de si el tumor es benigno o es maligno. En general, los ganglios linfáticos secundarios conservan la misma señal de intensidad que el tumor primario, como pueden ver acá, un tumor de cabeza de páncreas con ganglio linfático que no está muy grande, pero claramente es secundario, ¿sí? Fíjense aquí, ganglios linfáticos en el ilio hepático o peripancreáticos. Todos estos ganglios linfáticos secundarios que están próximos al tumor son ganglios linfáticos locorregionales y son considerados de estadio N1. Si ustedes toman como un límite de corte de 1 centímetro en el eje corto del ganglio, ustedes van a lograr una muy buena especificidad para decir que es maligno el ganglio, pero miren la sensibilidad, 14%. Un valor muy bajo e inaceptable para la evaluación de un paciente con cáncer pancreático. La extensión a distancia la hace fundamentalmente por vía hematógena. El lugar preferido es el hígado, donde el tumor claramente se presenta como el tumor original, que son lesiones hipovasculares y de muy baja densidad. Ocasionalmente puede tener metástasis en otros sitios, como pueden ser en los pulmones o en sitios menos comunes, como en este caso, con metástasis en las glándulas adrenales. Fíjense el valor predictivo negativo que tiene la tomografía para la detección de metástasis hepáticas. En el mejor de los casos llega a un 79%. Y eso tiene que ver con que la tomografía es limitada para la detección de muy pequeñas lesiones metastásicas. De hecho, es una limitación que comparten muchos métodos de diagnóstico, y por lo tanto no es infrecuente que el cirujano ingrese a operar a un paciente con cáncer de páncreas sin metástasis hepática, y cuando el cirujano está operando nota de que el paciente tiene metástasis, que tiene que suspender la cirugía producto del avance de la enfermedad. Otro de los sitios donde el páncreas hace metástasis es al peritoneo. Acá tienen un paciente con un implante peritoneal muy marcado. Fíjense este nódulo en el ombligo, que se lo puede ver en la reconstrucción volumétrica. Ahí tienen las imágenes de la vista endoscópica, de la laparoscopía, todos los implantes peritoneales. Esto, como bien saben, los radiólogos lo saben muy bien, esto se llama el signo de la hermana María José, que en algún momento había descubierto que estos pacientes que tenían estos nódulos eran pacientes con carcinomas muy avanzados y que técnicamente no había que operarlos a estos pacientes porque ya tenían una enfermedad tan avanzada que la cirugía no iba a resolver el problema. Por supuesto que también contamos con la tomografía, con el PET. Lamentablemente no va a ser de mucha ayuda en estos pacientes porque en general las metástasis de más de 1 centímetro las podemos ver bien con tomografía o con resonancia. Las metástasis menores a 8 milímetros muchas veces es limitada la utilidad y la capacidad de detección de estos métodos.
tenemos eso. También tenemos la resonancia con la difusión, es muy buena para detectar metástasis, incluso con contraste hepato específico. Es una herramienta que ayuda también a detectar estas lesiones más pequeñas. Y en esto sí quiero ser claro y recordarles que la resonancia magnética en esto sí le saca una cabeza a la tomografía computada, que es en la detección de lesiones pequeñas, tanto en el páncreas como especialmente en el vaso, especialmente hablando de las metástasis hepáticas. Bueno, entonces, en resumen, nosotros tenemos que reconocer de que este tumor, a pesar de todos los avances, de todos los conocimientos, de todo lo que se ha hecho, estudiado y trabajado, no hemos logrado como médicos revertir la tendencia tan negativa de este tumor, a diferencia de otros tipos de tumores, que la sobrevida sigue siendo muy baja, y que la única expectativa de sobrevida y de vida de estos pacientes es la cirugía, pero para eso nosotros necesitamos encontrar al paciente o diagnosticar el cáncer de páncreas en forma mucho más temprana. Simplemente como un esbozo de esperanza, le dejo este trabajo que es interesante porque esto tomaron una casuística muy, muy grande de pacientes y solamente dejaron en la lista los pacientes que habían sido operados de cáncer de páncreas, pero que habían tenido solamente tumores menores al centímetro. Luego ellos vieron de que todos esos pacientes estaban vivos a los 5 años. Por lo tanto, el desafío fundamental y la conclusión más importante de este trabajo era que la clave estaba en encontrar al tumor cuando medía menos de 1 centímetro, y ese es el gran desafío. Por supuesto que estos pacientes no fueron operados por un cáncer de páncreas, estos pacientes eran operados por pancreatitis crónica u otras causas de problemas pancreáticos, y en la biopsia se encontraba un cáncer de páncreas inicial. Por lo tanto, más allá de todo esto, evidentemente la cosa vendrá por los genes de expresión, por los biomarcadores, por la genética, pero el desafío fundamental es detectarlo en forma más temprana, que es en ese momento donde todas nuestras estrategias terapéuticas probablemente sean más efectivas a futuro. Entonces, el cáncer de páncreas, recordemos que es una alteración muy agresiva y de muy bajo pronóstico, y que nosotros tenemos especialmente para el diagnóstico y estadificación 2 herramientas fundamentales y estupendas que tienen que colaborar con el equipo médico y terapéutico, que son la tomografía y la resonancia, donde nosotros vamos a tener que estadificar correctamente esta enfermedad. Y obviamente, como decía recién, el planteo y el desafío más importante a la medicina está en la detección de lesiones pequeñas, lo que seguramente traerá aparejado una mayor sobrevida de los pacientes. Bueno, espero que haya resultado de utilidad. Les agradezco mucho la invitación, ha sido un placer. Me encuentro atento por si existe alguna pregunta o lo que quieran consultar. Buenísimo, Jorge. Muchísimas gracias. La verdad que súper completa la presentación. Tocaste absolutamente todos los temas de mayor interés, los radiológicos, los quirúrgicos, con los conceptos, por lo menos de mi parte, que como cirujano le presto más atención a la hora de evaluar una tomografía, una resonancia en el estudio y la estadificación de un cáncer de páncreas. Mira, acá te voy a hacer una pregunta que por ahí la podemos contestar los dos. Yo más o menos tengo una idea de la respuesta. Verónica Carballo pregunta, ¿existe algún subtipo de adenocarcinoma bien diferenciado que se comporte de manera hipervascular? La pregunta es porque una biopsia de un caso que tuvimos en la institución informó adenocarcinoma en una masa de 8 centímetros en cola muy hipervascular. Yo me hago una idea de esto en la respuesta, pero... ¿Quién me dice? Perdón, Martín, ¿quién preguntaba esto? Verónica Carballo se llama la que hace la pregunta. Verónica, después yo le puedo pasar un trabajo muy interesante en Radiographics, que es una de nuestras revistas más importantes que tenemos en radiología, donde están todos los tipos de variantes de carcinoma pancreático, el 80%, 90% son adenocarcinomas, y están un montón de subtipos muy infrecuentes que corresponden al otro 10%. Y la realidad es que no. La realidad es que el clásico adenocarcinoma se caracteriza por ese componente desmoplásico que vimos inicialmente y no debería tener bajo ningún punto de vista un comportamiento hipervascular. De todas maneras, yo, Martín, yo me voy a permitir una licencia en esta conversación, en esta discusión, ¿sí? Porque en este punto me voy a poner muy del lado del radiólogo en el hecho de que nosotros cuando recibimos un informe anatomopatológico, nunca como médicos nos planteamos la posibilidad de un error diagnóstico o de un error, no un error, sino una interpretación no correcta del preparado histológico. Muchas veces tomamos como que el diagnóstico histológico se acabó la historia y nadie lo discute,
Y lo que nosotros tenemos que hacer y nos tenemos que plantear como médico es cuando lo que la histología me muestra no se corresponde con la presentación clínica del paciente, no se corresponde con las imágenes que tengo, alguna cosa no está bien. Entonces, yo siempre me doy lugar a pensar de que si lo que yo estoy viendo no se corresponde con la histología, tengo que pensar, o está mal la tomografía o la resonancia, o quizá que la histología no está correctamente bien. Entonces, ante un paciente que me viene con un diagnóstico de un adenocarcinoma pancreático y tengo un comportamiento hipervascular, sería una opción que claramente me la plantearía y muy probablemente hablaría con el departamento de patología para que se certifique ese diagnóstico, porque no debería ser un comportamiento natural. No sé cuál es tu experiencia. No, totalmente de acuerdo. Primero adhiero al 100% en tus comentarios. Y lo único que se me ocurría, quizá como diagnóstico diferencial, es que no fuera un tumor neuroendocrino por ahí pobremente diferenciado o totalmente indiferenciado y que por ahí se le haya puesto un mal diagnóstico de adenocarcinoma y quizá lo que tiene es alguna forma no convencional de un tumor, pero coincido totalmente de que generalmente, y cuando sobre todo un adenocarcinoma, mientras más masa genera, más desmoplasia tiene y más hipovascular uno lo suele ver. Entonces, por eso replantearse quizá esa duda diagnóstica. Quizá, y sobre todo si es una biopsia, habría que analizar si se operó bien el preparado, pero muchas veces pueden corresponder a tumores atípicos, formas atípicas también, como bien mencionaste, anaplásicas o de variantes más raras, o si no también tratándose un tumor por ahí muy hipervascular que no sea un tumor neuroendocrino indiferenciado y que por eso tenga una duda. Muchas veces en los tacos de histología de una biopsia, quizá los paneles que uno hace de inmunohistoquímica y todo, se agota el material y uno no puede ir en profundidad en un diagnóstico y eso puede generar lo que vos bien mencionabas. Nosotros desde el punto de vista imagenológico, cuando vos tenés algo hipervascular en el páncreas, básicamente manejas tres opciones. Claramente un neuroendocrino, como bien dijiste vos, Martín. Segunda opción, no olvidar que los tumores mesenquimales también se presentan de esa manera, pero son rarísimos y el día que tengan uno, publíquenlo. Y tercero, las metástasis de tumores hipervasculares como cáncer de riñón, fibrocromocitoma y demás. Pero sí, no debería tener ese comportamiento para nada y por lo tanto sí, el tumor, el adenocarcinoma clásico, como bien decís vos, mientras más tamaño, más demosplasia, más hipodenso, y nada más. En el mejor de los casos, cuando no tiene tanto componente desmoplásico, se va a presentar isodenso, que son el 10%, que son los pacientes que tienen un relativo mejor pronóstico, pero nunca se van a presentar hipervasculares. Bárbaro. Quería agregar a lo que había referido recién. Hace muy poco tuve un caso de un paciente de 90 años aproximadamente que también tenía un tumor de comportamiento hipervascular y llamaba la atención el efecto restrictivo en difusión que tenía por la celularidad, y en la anatomía patológica resultó ser un CA indiferenciado con áreas pleomórficas, células gigantes y con áreas de tipo sarcomatoide según la anatomía patológica. Así que, digamos, podría ser algo así también el caso que refirieron en las preguntas. Totalmente, bárbaro. Acá después Fernanda, que no nos aclara el apellido, dice, perdón, ¿podría repetir el nombre de las guías para evaluar la resecabilidad? Son las guías de la NCCN. Hay muchas y depende de cómo les guste trabajar, pero en el mundo hay un grupo muy grande que trabaja con las guías de la NCCN. Sí. Eso está disponible en internet, los pueden descargar gratuitamente a todos los PDF relacionados con un montón de tumores, y ahí están las actuales del cáncer de páncreas, y ahí están los criterios de resecabilidad que lo pueden descargar gratuitamente. NCCN. Ahí alguien lo dejó puesto, Hugo creo que dejó puesto el link de las guías. Después el doctor Ricardo dice, buenas noches, ¿por qué razón un trombo blando es considerado como un criterio de resecabilidad? Y bueno, yo por ahí se la puedo contestar yo, porque por ahí esto es algo más quirúrgico. Vos lo describís y
uno lo describe, pero digamos, por ahí la resecabilidad en relación a una trombosis de la vena porta, la vena mesentérica, puede estar dada por el desarrollo de un cavernoma o circulación colateral que haga que técnicamente por ahí la reconstrucción venosa no sea posible. Y por ahí en los trombos tumorales eso también puede estar relacionado también a largos segmentos venosos que también imposibiliten la resección. Pero per se, desde ya que no es una contraindicación absoluta. Nosotros tenemos pacientes donde hemos hecho duodenopancreatectomías, incluso con cavernoma. Son obviamente situaciones bastante extremas, pero no es un criterio de irresecabilidad absoluto. Martín, yo lo que les quiero recomendar acá a los que están más en el tema de la radiología, la pregunta es muy puntual y tendríamos que dar un pasito más adelante sobre lo que estuvimos explicando, pero el radiólogo debe conocer que ante un compromiso vascular venoso con trombosis venosa, lo que es muy importante es que nosotros evaluemos el cabo proximal y el distal de la estructura vascular que está comprometida. Esa información es la que necesita el cirujano vascular para ver si puede él lograr realizar la anastomosis vascular. Si el compromiso es muy extenso y no existen cabos, nosotros tenemos que advertir de que la reconstrucción vascular va a ser muy complicada y muy probablemente ese paciente no entre a un criterio de resecabilidad. Ahora, si tenemos un compromiso vascular mucho más sectorizado y deja un compromiso, un cabo proximal y distal venoso más amplio, tenemos expectativa de que el cirujano vascular pueda hacer una buena reconstrucción y ahí podemos dar una luz verde mucho más agradablemente que un escenario donde haya un compromiso más extenso. Bárbaro. Tenemos un montón de preguntas, así que vamos. Bueno. Acá hay una buena pregunta que yo te la iba a hacer y se me adelantaron, que dice la doctora Valentina Ortiz, pregunta, ¿qué rol juega la medicina nuclear? Si es que lo hace en el diagnóstico. Bueno, yo la verdad que considero que en todas las guías están puestos los estudios de medicina nuclear. En ciertos lugares se hace la tomografía e inmediatamente se hace el PET, se lo toma como parte del estudio. La verdad que yo no estoy tan de acuerdo con eso. Creo que debe jugar un rol muy puntual y no en todos los pacientes. Ustedes recuerden que fundamentalmente el PET, básicamente, que es la técnica que acá podría ayudar, el objetivo fundamental es detectar lesiones de pequeño tamaño metastásicas que no se hayan visto en una tomografía o una resonancia. Y eso en general no sucede porque si un paciente tiene metástasis hepáticas de pequeño tamaño, las tendríamos que ver en tomografía. Y si no las vemos, que son muy pequeñas. Y si son muy pequeñas, el PET tiene limitaciones con tumores de menos de 8 milímetros. Entonces ahí comenzamos a tener una serie de conflictos entre métodos que ninguno puede detectar lesiones tan pequeñas. Por lo tanto, yo creo que tiene que usarse muy puntualmente. Y muy puntualmente podría ser una situación en donde tenemos el diagnóstico del cáncer de páncreas y donde en la tomografía, en la resonancia, aparece una imagen que no queda del todo clara. Y bueno, ahí sí vamos al PET a ver si eso es metastásico o no es metastásico. No me parece que tenga que formar parte de la sistemática de todos los pacientes. Creo que no colabora en el diagnóstico ni en la estadificación final. Pero bueno, en casos muy puntuales creo que debe ser una herramienta de utilidad, pero no en forma sistemática. Bárbaro. Nos queda media hora y unas preguntas más, pero quizá lo que podemos hacer, no sé, por ahí Jorge, vos te tenés que ir, ¿no? Pero... No, hasta Martín, hasta las 8 los acompaño. Bárbaro. Sí, hasta las 8 tenemos tiempo. Pero por ahí podemos dar paso a la presentación de casos, porque hay varias de las preguntas, como vamos a tocar casos de adenocarcinoma y pancreatitis crónica, quizás las podemos ir respondiendo a medida que vamos con los casos que son dinámicos. Bien, bien, bien. No sé si está, si vas compartiendo, Bueno. porque hay algunas preguntas que te hacen, viste, para evaluación de neoadjuvancia y creo que uno de los casos que tenemos es en referencia a eso y varias cosas que las podemos ir. Mientras Luciana nos comparte la pantalla, bueno, les repito, Luciana es médica oriunda de Tucumán, está haciendo el fellowship en cirugía hepatobiliopancreática y trasplante hepático en el Hospital Italiano de Buenos Aires.
y nos va a presentar 2 casos clínicos, que la idea es que sean interactivos, que obviamente, sobre todo, ustedes como radiólogos nos hagan las descripciones correspondientes a las imágenes y vamos en un ida y vuelta, y obviamente vamos atendiendo también algunas de las preguntas que voy leyendo acá en el chat. Dale, Bueno, Lu. hola, buenas tardes. Gracias por la invitación para participar de este encuentro y gracias, Martín, por la presentación. Yo quería compartir con ustedes 2 casos clínicos del servicio de acá del hospital. El primero es un paciente, un hombre de 43 años, previamente sano, que viene derivado con su motivo de consulta había sido dolor en epigastrio difuso, irradiado dorso, también presentaba pérdida de peso. Tenía una ecografía con un hallazgo con un nódulo de cuello de páncreas, a partir de la cual le hicieron en otro centro una tomografía que describía un tumor isodenso con contenido heterogéneo, aumentado a una variación en la densidad de la grasa adyacente, ¿sí? Comprometía, ahí voy mostrando las imágenes, comprometía arteria hepática, tronco celíaco, bueno, no sé si quieren comentar algo sobre las imágenes así. También estaba en contacto con confluente esplenoportal. Ahí anda pasándolas Sí. y vemos a ver un resumen entre lo que piensa Jorge y lo que piensa Victoria. Bien. Estaba en contacto también con la arteria mesentérica superior. Ahí tenemos otros cortes. Una imagen grande de aproximadamente 6 centímetros. Esto era más o menos lo que vos resumías, ¿no, Jorge? Que era la determinación de la resecabilidad en un cáncer de páncreas está directamente dada, bueno, obviamente descartando la enfermedad a distancia, peritoneal o metastásica, de la relación que tiene el tumor con las estructuras vasculares que están en relación, obviamente, a esa región, que son básicamente la vena mesentérica superior, vena porta y el confluente espleno-mesaraico, mesentérico, la arteria hepática, tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Sí, sí, acá en este caso que presenta Luciana, yo tengo muchas preguntas para hacerme. Primero que nada, que nosotros no nos podemos olvidar que por sobre todas las cosas somos médicos y nosotros tenemos que contextualizar esto en el contexto clínico del paciente. Primero tiene 42 años, entonces no está dentro del rango de lo que uno esperaría, ¿no? A pesar de que hay veces que vemos pacientes con cáncer de páncreas a edad más temprana. Segundo, que Martín, Victoria, Luciana seguramente comparten conmigo que sabemos muy bien que una característica que tiene cáncer de páncreas es que siendo un tumor de 1 centímetro por ahí tiene metástasis por todos lados. Entonces, yo tengo una masa de 6 centímetros y solamente es la masa y no tiene nada en ningún otro lado del cuerpo, ya comienzo a desconfiar de que esto pueda ser un cáncer de páncreas. Tercero, acá realmente hay una infiltración vascular, porque esto es una conclusión que solamente la puedo hacer viéndolo al estudio, porque en estas imágenes que presenta Luciana, más da la sensación de que esto más engloba que infiltra, porque si esto realmente infiltrara tendría que tener vasos de circulación colateral por todos lados y un montón de signos más. Y otra cosa más que me gustaría mucho saber, no sé si Victoria compartís conmigo la evaluación, pero si esto realmente está reforzando, porque ahí tengo que plantearme un diagnóstico diferencial. Si esto realmente ha captado contraste, comenzaría a pensar en que estos son formaciones ganglionares, algún compromiso linfomatoso, y si no captó esto tiene que ser alguna cuestión quística retroperitoneal que está hiperdensa naturalmente. Entonces, esa sería cómo yo encararía inicialmente la evaluación de este paciente. Primero desde un punto de vista clínico y luego tratando de determinar esos puntos. ¿Realmente es sólido? ¿Realmente está en el páncreas? ¿Realmente infiltra? Y en base a eso continuaría la evaluación imagenológica y un diagnóstico de lo que estoy pensando, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes a eso, qué opiniones tienen de este paciente. En cuanto a la parte clínica, sí. No, decí, Luz, decí vos. No, en cuanto a la parte clínica, era un paciente que la verdad es paciente sano, deportista, pero había empezado a presentar dolores, hiporexia, pérdida de peso, y eso es lo que lo motiva a la consulta, por eso el estudio inicial que le hace su médico fue una ecografía.
el CA199 tenemos el valor. Sí, eso lo hacemos nosotros después acá y era elevado, era de 1200. Ajá, pero no hay dilatación de la vía biliar intrahepática, no hay colesterol. No, la imagen era en cuerpo de páncreas. ¿Realmente era pancreático esto? Sí. Elegimos lo que te decía, los cortes por ahí más representativos, obviamente que uno opina por ahí de esa manera y es difícil, pero parecía ser una masa compatible con un adenocarcinoma, típicamente. O sea, La ustedes, conducta desde... Martín, perdón, porque me parece re interesante. Ustedes tenían certeza de que esto estaba en el páncreas. Sí. Sí, O sea, no había duda de que era un tumor pancreático. sí. No. Ok. Bueno, en cuanto a las conductas, nosotros nos planteábamos, por un lado, viendo el tumor, le pedimos los marcadores que vinieron alto, el CA199 vino de 1200, considerándolo como el tumor de páncreas era localmente avanzado, así que no era pasible de cirugía al momento del diagnóstico, y decidimos hacer neoadyuvancia. Para eso le pedimos una biopsia por ecoendoscopía. La ecoendoscopía informa más o menos lo que ya sabíamos por el informe de la tomografía, que era una lesión voluminosa de 6 centímetros, hipoecoica, con bordes irregulares, espiculada, con espacios quísticos en el interior, e informaba la biopsia un adenocarcinoma pobremente diferenciado. Aquí tenemos algunos de los cortes histológicos. A partir de Lo que está resumiendo también Luciana es, para el auditorio, también esto de un tumor localmente avanzado, como lo había mencionado también Jorge, es porque es un tumor que está teniendo un compromiso vascular, tanto venoso como arterial, ¿no? Y bastante extenso. Por eso avanzamos con el hecho de realizar una biopsia para ver eventualmente de qué tipo de estirpe de tumor se trataba y obviamente planificar, al ser un tumor a priori no resecable, una conducta con neoadyuvancia. Bueno, debido al tamaño del tumor, a que también se veían algunas adenopatías y lo elevado que estaba el marcador, decidimos pedir un PET donde nos informa que no tiene signos de enfermedad diseminada. Entonces, en Ateneo Multidisciplinario, junto con oncología, se decide empezar quimioterapia neoadyuvante con FOLFIRINOX. Luego de 2 ciclos se hace una nueva tomografía que muestra disminución del tamaño del tumor con persistencia del compromiso vascular. Debido justamente a esa persistencia del compromiso, se decide hacer radioterapia más capecitabine y continuar con ciclos de FOLFIRINOX. Concluidos los 6 ciclos, se hace una nueva tomografía donde evidencia marcada disminución de la lesión. Ahí voy mostrando las imágenes. También disminución de los tamaños de las adenomegalias que tenía y menor alteración de los planos grasos adyacentes. Acá les quiero hacer, porque habían preguntado uno cómo evalúa la respuesta cuando uno hace neoadyuvancia en un cáncer de páncreas, que a diferencia de, por ejemplo, no sé, metástasis de adenocarcinoma de colon en hígado, la respuesta en lo que es el tamaño per se en un cáncer de páncreas no es tan esperable como lo es en otro tipo de enfermedades oncológicas que uno le hace neoadyuvancia. Nosotros muchas veces nos guiamos para lo que es cáncer de páncreas con criterios RECIST, no sé, Jorge, si estás de acuerdo en eso, pero la verdad que la respuesta que vimos en función a lo que era el tamaño, el gran tamaño de este tumor, de casi 6 centímetros a 2 centímetros, la verdad que es bastante espectacular esa respuesta. Es raro por ahí de ver o esperar ese grado de respuesta en un tumor de estas características. Por eso el planteo de lo que va a seguir. Bien. Nosotros ahí decidimos hacer un nuevo PET scan para descartar enfermedades extrahepáticas y se decide la exploración quirúrgica.
Se comienza con la laparoscopía exploradora, que no evidencia carcinomatosis ni metástasis, siendo un tumor pasible de resección. Se procede a realizar una esplenopancreatectomía corporocaudal. El paciente no presentó complicaciones postoperatorias y es dado de alta al 5º día. En cuanto a la anatomía patológica, la macroscopía evidenciaba la pieza con áreas induradas, con fibrosis y un tumor con necrosis focal. En cuanto a los cortes histológicos, tenemos los ganglios linfáticos. Uno de los ganglios tenía necrosis, colesterol, fibrosis y era negativo para carcinoma. La pieza del páncreas mostraba pancreatitis crónica a causa de la quimioterapia y un Wilson con fibrosis periférica sin displasia. También la pieza mostró pancreatitis y mostró focos de cáncer en tejido linfático. Ahí podemos ver el adenocarcinoma remanente y el ganglio linfático regional con metástasis. Bueno, según esto podemos ver el score de la regresión, podemos ver que un paciente que tuvo, si bien tuvo cáncer residual después de la neoadjuvancia, evidenció notable regresión del tumor en la pieza. El informe histopatológico, como vimos en los cortes, informaba pancreatectomía distal, restos de adenocarcinoma, ganglio linfático con metástasis, pancreatitis crónica y proceso inflamatorio asociado a la quimioterapia. Sería un N1 en el TNM. Luego se realiza una tomografía de control, que es la que pueden ver acá. Eso pone que es interesante porque nosotros en nuestro protocolo de rescate de pacientes que hacemos neoadjuvancia en tumores localmente avanzados, muchas veces es difícil, ahí se ve como un tejido raro alrededor de las arterias, que obviamente para los radiólogos cuando lo vemos es siempre difícil diferenciar si hay tumor o no en esas estructuras vasculares, y nosotros obviamente cuando hacemos la exploración quirúrgica hacemos biopsias seriadas de todos esos segmentos arteriales que inicialmente se vieron comprometidos con congelaciones intraoperatorias para determinar también intraoperatoriamente la resecabilidad, ¿no? También del tumor. Obviamente que en ciertos casos y en pacientes seleccionados tenemos en nuestra casuística resecciones arteriales asociadas tanto a tronco celíaco, arteria hepática o arteria mesentérica superior en pacientes con cáncer de páncreas, pero obviamente uno lo que trata de estratificar en el intraoperatorio es con esas biopsias por congelación la relación que hay por ahí de esos tejidos desmoplásicos que por ahí tuvieron respuesta patológica completa, haciendo una congelación para determinar el tipo de cirugía. Ahí porque lo vi con cara Jorge como que me iba a hacer por ahí esa pregunta, o nos iba a hacer esa pregunta. Ponelo otra vez, Lu, para atrás, como que se sigue viendo esos tejidos que muchas veces se ven alrededor de las estructuras vasculares, ahí como la arteria hepática y el tronco celíaco, todos esos, las biopsias fueron negativas intraoperatorias, por congelación. Bueno, se contó también con la respuesta espectacular que tuvo en la pieza de ser un tumor que por ahí era un T4 por tamaño, a ser casi un T1N1, ¿no? Lo que sucede es que eso claramente es algo que está fuera del alcance, en donde todo eso que está sucio alrededor de la zona donde está operada, eso nosotros decimos grasa sucia, en inglés dicen hassiness, y lo que es claramente es un diagnóstico muy difícil porque nosotros no podemos saber si eso es simplemente un edema crónico, una inflamación crónica, o hay células tumorales ahí. Eso es algo que no se puede definir. Lo que pasa es que con el tiempo hacemos controles, donde estaba eso no aparece nada, y eso ya nos ayuda a saber que eso es simplemente cicatrizal, o si con el tiempo aparece algo, entendemos que ahí habían células tumorales que en ese momento no se lo podemos identificar como tumor. Pero el hecho de que sea inflamatorio, que sea crónico y que sea larga data también hace un aspecto muy parecido al cáncer de páncreas. Entonces, claramente ahí lo único que podemos hacer nosotros es el control evolutivo y en base a eso recién poder, desde el punto de vista de las imágenes, tener más claro el panorama. Pero sí, es algo súper frecuente ver en pacientes con cáncer de páncreas tratados, ¿sí? Bien. Bueno, Lu, muchas gracias. Seguimos con el próximo para hacer honor al tiempo, que nos queda un ratito. Va a ser bueno, Luciana, la verdad que no esperaba nunca, me sorprendió el diagnóstico. Tenemos unos cuantos de estos pacientes ya rescatados así
incluso hay uno con un tumor más espectacular con una respuesta patológica completa por anatomía patológica. Qué Después bárbaro, qué bueno. Bueno, este es otro caso clínico. Este es de un paciente en realidad que estamos estudiándolo ahora, que ingresó al hospital, vino a la consulta la semana pasada, así que todavía está en estudio todo, pero me gustaría compartirlo con ustedes. Se trata de un hombre de 50 años que tiene como antecedente una colecistectomía laparoscópica hace 10 años y el año pasado recurrió con dolores abdominales, uno de los cuales requirió internación, donde se diagnostica una pancreatitis aguda. Ese fue en octubre. Después de eso siguió con episodios frecuentes de pancreatitis. Esta es la resonancia que le hacen en esa internación en otro centro, donde la colangioresonancia se ve, o sea, la vía biliar fina, el Wilson también está fino y se ve una pequeña imagen de defecto de relleno en el conducto, pero en ese momento no les había quedado muy claro el diagnóstico. En el otro centro deciden controlarlo al paciente y el paciente repite frecuentes episodios de pancreatitis durante la internación. Entonces después, en abril, se le repite una resonancia. La resonancia trae este informe que pueden ver acá, y esa imagen focal ubicada sobre el proceso uncinado y porción cefálica del páncreas, que evidencia restricción en difusión, con ligero realce de contraste. Mide 26 milímetros y se asocia a cambio del calibre del Wilson. Y recomendaban complementar el estudio con una tomografía. Aquí les muestro, tengo algunas de imágenes nomás, esta se la había realizado en otro centro, tengo algunas nomás imágenes. Lo que sí se ve a diferencia de la anterior, que ahora sí hay una dilatación importante del Wilson, en 4 meses de diferencia. Hay algunos signos ahí para que son interesantes Sí. por ahí para que los describan Victoria o Jorge en esa evolución y en esa dilatación, ¿no? Aquí pongo la imagen anterior, de octubre, y esta es la de abril. Esto es colangio, ¿no? Son justo de Sí. colangio. Bien, hizo una dilatación como post-obstructiva bastante rápida, ¿no? Tiene bastante dilatado el conducto pancreático y las ramas laterales inclusive, con signos ya como digamos, creo que hay cierto grado de un proceso inflamatorio crónico en el páncreas, digamos, córporo-caudal. Y bueno, habría que ver bien esa imagen de defecto de relleno, los 3 puntos que mencioné en la clase, ¿no? Si tiene efecto restrictivo en difusión, si corresponde a un tejido sólido, ver cómo se comporta en la tomografía computada, si vemos algo ahí focal, hiperdenso. No sé si tenés alguna otra imagen de la... Tengo algunas otras imágenes de la resonancia, y a partir de esto decidimos realizar una tomografía. Se hace una tomografía y la tomografía sí, informa una imagen litiásica de 7 milímetros en el sector proximal del Wilson, que provoca dilatación del conducto y calcificaciones milimétricas. Ahí la voy mostrando. También pérdida de patrón acinar, un montón de cosas de las que habías descrito vos, Victoria, ¿no? Y ahí se ve no sé La si imagen hay litiásica, sí. Claro, la litiásica ahí viene en la cabeza del páncreas, ¿no? Sí. Creo que es importante cuando vemos estos casos de pancreatitis crónica con estas calcificaciones intraductales y acinares, siempre referir a aquella calcificación que esté más próxima a la papila, porque en este caso, pongamos en lugar de este paciente, ¿no? Desde octubre del año pasado a abril de este año, ¿no? Fue ese el tiempo, sí. Con una sospecha de un proceso neoplásico. Y bueno, probablemente esta imagen litiásica ya estaba presente, salvo que haya sido, como habíamos hablado en un comienzo, algún tapón mucoso que se haya calcificado, ¿no? Pero bueno, es importante referir dónde vemos aquellas calcificaciones intraductales más cercanas a la papila para que queden consignadas en el informe para un posterior control, ¿no? Y cuando veamos cambios atróficos en el páncreas distal, bueno, no asustarnos y relacionarlos con esa imagen litiásica. Bien. Bueno, como quedaban algunas dudas con respecto a las resonancias, las imágenes que se veían en cabeza de páncreas, si es que pues, se veía un proceso inflamatorio, planteaban también descartar un poco toda la parte de pancreatitis autoinmune o que haya alguna lesión asociada, se hizo una ecoendoscopía.
La ecoendoscopía informa la litiasis en Wilson con dilatación del mismo, cuerpo y cola de páncreas con aspecto atrófico, con calcificaciones intraparenquimatosas, todos signos de pancreatitis crónica, con tejido, impresión en panal de abejas y ausencia de lesión focal. Entonces con este diagnóstico ya nos planteábamos la conducta en atendido interdisciplinario, qué es lo que podíamos hacer con este paciente. Y bueno, para empezar descartamos la parte de control, había que hacerle algún tratamiento teniendo en cuenta la pancreatitis crónica, que también por otro lado se está estudiando en cuanto a su función exócrina, para que tenga su tratamiento correspondiente, y había que tratarle el patrón de la obstrucción. Hicimos un ateneo junto con los médicos, los gastroenterólogos endoscopistas, y consideramos que debido al calibre que tiene el Wilson en la cabeza, no era factible un tratamiento endoscópico. Así que bueno, en este momento se encuentra en plan de un tratamiento quirúrgico, que las posibilidades eran o hacer directamente una DPC o una operación de puesto para poder abrir el conducto, extraer el cálculo y hacer la anastomosis con el intestino. Pero bueno, hasta aquí llegamos con el diagnóstico del paciente. Hoy se hizo la ecoendoscopía y esto está todavía en plan de realizarse. Resolución definitiva. Martín, ¿qué tasa de éxito tienen con la ecoendoscopía en lesiones que no son de cabeza de páncreas en pancreatitis crónica? ¿Llegan algunas? ¿Qué experiencia tienen ahí con eso? No de lesiones de cabeza de páncreas. Estamos haciendo una buena experiencia para lo que es pancreatitis crónica, pero seguramente por ahí un gastroenterólogo endoscopista te lo sepa, o intervencionista de gastroenterología te lo sepa responder mejor. La tasa de éxito, sobre todo para tener un clearance del conducto pancreático principal, está directamente relacionado al diámetro que tiene el conducto pancreático principal, digamos, para una manipulación que puedan llegar a hacer ellos. Hoy en día, viste, están las ondas de Spyglass y todo que permiten tratamientos endoluminales tanto dentro de la vía biliar como dentro del conducto pancreático principal, pero para eso, para trabajar adecuadamente y no tener complicaciones graves, etcétera, necesitas un diámetro por lo menos de mayor a... ellos se sienten cómodos casi con diámetros de 1 centímetro más o menos. Pero me parece que va a ser seguramente parte de lo que es el futuro del tratamiento de estas situaciones, que antes en muchos de estos casos eran de resolución quirúrgica, todo lo que es la cirugía endoluminal pancreática. Bueno, no sé, ya estamos 8 menos 10. Jorge se tiene que ir y yo también me tengo que ir ahora en un ratito, Jorge. Así que vamos a dar por finalizada este quinto encuentro. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Hugo, también por las invitaciones. Y bueno, obviamente a los expositores, a Jorge, Victoria y Luciana. La verdad que creo que salió para temas tan extensos, sobre todo desde el punto de vista radiológico, porque es páncreas y hay, no sé, libros al respecto de pancreatitis crónica, imágenes, y lo mismo para cáncer de páncreas. No sé si quieren hacer alguna otra pregunta o cierre, y por mi parte más o menos estamos bien. Creo que estamos bien. Luciana, Victoria, Jorge, Martín, buenísimo. La verdad que fue un lujo escucharlos. Estuvo muy bueno. Espero que lo pueda resolver bien. No sé, el poste para el último caso tenía un Wilson, tampoco era tan grande, ¿no? ¿Lo llegaron a medir, no? No, creo que va a terminar en una DPC. Sí, por eso, porque me parecía que todavía no era tan grande como para hacer una anastomosis lateral. Nada. Buenísimo, muchas gracias, la verdad que se los agradecemos, las charlas estuvieron buenísimas, los casos lo mismo, y como siempre, Martín, vos coordinando la mesa, excelente también, así que muchísimas gracias. Muchísima gente, había 195 personas en un momento conectadas. Sí, sí. Superaron en un momento los 200, se quebró el puntito de los 200 ahí, así que sí. Bien, los felicito. Bueno, saludos a todos, y del otro lado, buenas noches, un abrazo. Muchas gracias. Saludos. Gracias.